Hola, hola, ¿qué tal, apreciados amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, a sus seres queridos y a sus familiares. Hoy estamos aquí para estudiar un tema de mucha importancia, de mucha relevancia en la palabra de Dios, los límites de la gracia divina. Quédate en este video, mi apreciado amigo, amiga, para que puedas comprender cuáles son los límites de la gracia divina y es de vital, de mucha importancia que podamos comprender cuáles son los límites de la gracia divina. Así que acompáñenos en una oración para que podamos nosotros orar y luego podamos nosotros meditar en la palabra de Dios. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orarle a Dios. Amoroso y tierno Padre Celestial, Señor, queremos pedirte que puedas darnos sabiduría, inteligencia, entendimiento de lo alto, que tu gracia, que tu amor esté con cada uno de nosotros, tus hijos. Bendice a cada alma sincera que escuche tu palabra y que pueda vivir y que pueda prepararse para el gran día de la redención. Padre amado, te pedimos por todos nosotros, por nuestros familiares y seres queridos, amigos, vecinos, para todos aquellos a quienes podamos serle de algún beneficio para la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Un año más ha comenzado, mis apreciados amigos, y no debemos jugar con la gracia divina. Debemos prepararnos para el día de la salvación, para el día de la redención. Mis apreciados amigos, un año más ha comenzado, un año más ha terminado. ¿Y qué planes tenemos nosotros para con Dios? El Señor quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros queremos aliarnos a Dios. Este tema es un tema en el cual tenemos que reflexionar porque vamos a hablar con la Biblia y con los testimonios lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Mis apreciados amigos, prestemos atención a lo que la palabra de Dios tiene para ti y tiene para mí. Los límites de la gracia divina es un tema de mucha importancia para tu vida y para mi vida. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros comprendemos y sabemos cuáles son los límites de la gracia divina? Es de mucha importancia, es de vital importancia que podamos comprender cuáles son los límites de la gracia divina. Hay un poema de mucha importancia que debemos pensar y reflexionar en esto, y tenemos que tenerlo como algo que es parte de nuestras vidas. Gracia divina, gracia bendita, gracia que desciende del cielo para todos. Veo tu gracia en el resplandeciente sol, en la lluvia y en el mar, en todas tus criaturas, cuanto existe en cielo, tierra y mar. La manifestación sublime de tu gracia es tu perdón, tu sacrificio y poder salvador. Oh, gracia divina, pronto has de cesar. Oh gracia bendita, cerca estás de culminar. La gracia divina, la gracia de nuestro Dios, aunque es un don para el hombre que no lo merece o que no lo merecemos, en otras palabras, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, sin embargo, es algo que pronto se va a acabar. La pregunta es, ¿estás tú, estoy yo preparado para cuando se cierre la gracia o para cuando acabe la gracia? Es una pregunta que debemos respondernos con nuestras acciones y con nuestra consagración y entrega a Dios. La gracia, ¿qué es? Según la Real Academia Española, es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita. La gracia, ¿qué es? Según el diccionario Webster, es un periodo de prueba o es un tiempo de prueba, como lo vemos en pantalla. Entonces vemos, en otras palabras, que la gracia es darle algo a alguien que no merece. Y también es un periodo de prueba que Dios pone. Mis apreciados amigos, amigas, vemos entonces que nosotros, sin merecer la gracia de Dios, Jesús nos dio de su gracia. Dios nos dio a su Hijo amado y nos dio de su gracia para que nosotros fuésemos salvos, pero también nos da un tiempo de prueba
para que nosotros aceptemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y creamos en Él y vivamos conforme a las palabras y a los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Desde la perspectiva bíblica, la gracia, ¿qué es? En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos entonces que la gracia se puede identificar en una persona divina que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es gracia. Su don, su vida, fue un acto de gracia, aunque sin que lo merezcamos. Vino Él a morir y a salvarnos. Vino por ti, vino por mí, vino a dar su vida por nosotros, por amor a nosotros y por amor a nuestra salvación y sobre todo para que el universo entero sepa el carácter de Dios. La gracia hace efectos en la vida de una persona que renuncia al mundo, al pecado, a la carne, al diablo, y entonces ahora acepta a Jesús como su Salvador personal, se entrega al Maestro completamente. La gracia hace grandes efectos en la vida de esta persona. Y se ve la diferencia que hay entre una persona que ha creído, que ha aceptado en Jesús, y entre aquella que no ha reconocido a Jesús como su Salvador personal. Ahora les quiero mencionar que miles y millones hoy en día dicen creer en Jesús, pero pocos viven como Él. No necesitamos solamente creer en Jesús, sino que tenemos que esforzarnos por la gracia de Dios de vivir como nuestro Señor, como nuestro Salvador Jesucristo. En la vida de Adán y Eva vemos que del pecado a la gracia, de estar desnudos a ser revestidos y siendo salvos como nosotros por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por aquel Cordero Jesús que fue inmolado desde el principio del mundo. Vemos entonces también en la vida de Noé, de ser burlado y ser insultado, humillado, a ser un hombre justo delante de Dios y delante de los hombres, aunque lo reconocieron los impíos, pero fue demasiado tarde para los impíos. Tenemos que hoy aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y escuchar a aquellos hombres temerosos de Dios que tienen un mensaje de salvación para nosotros. También vemos los efectos de la gracia en la vida de Abraham, de errante, sin hijos y mentiroso al padre de la fe, un hombre que fue probado por Dios y fue hallado fiel, que estuvo dispuesto a entregar incluso a su hijo a Dios. Es interesante también que los efectos de la gracia se ve en la vida de Jacob, de mentiroso, perseguido y engañado a príncipe de Dios, aquel que luchó con Dios y prevaleció. Vemos también hay muchos efectos de la gracia, mis apreciados amigos. José, de odiado a virrey. Manasés, de menospreciado a perpetuado. Job, de perderlo todo a tenerlo todo. Moisés, de asesino a profeta de Dios. Sansón, de humillado a redimido. Vemos la vida de David, de adúltero y asesino a rey justo. Un hombre que tuvo con el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, anduvo conforme al corazón de Dios. Salomón, de degradado a justificado. Daniel, de esclavo a primer ministro y gobernante principal. Jonás, de desobediente a mensajero de Dios. Juan el Bautista, de dudoso a fiel creyente. Incluso no hubo profeta como Juan el Bautista. Natanael, de criticón a fiel seguidor. María Magdalena, de una prostituta a la más fiel. Pedro, de autosuficiente y traidor a un humilde y también amante apóstol de Jesucristo. Juan, de hijo del trueno a reflejar más plenamente la imagen de Jesús. Tomás, de un incrédulo a fiel creyente. Santiago, también conocido como hijo del trueno, y codicioso a fiel ministro de Cristo. Pablo, de un asesino, un perseguidor, a fiel apóstol y ahora siendo perseguido. Marcos, de indeciso a útil en el ministerio. Y Cornelio, de idólatra a fiel creyente.
El apóstol Pablo, durante 3 ocasiones, por problemas de vista y querer ser un poco más útil en el Evangelio, siendo él un gran apóstol de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un apóstol para los gentiles, él le pedía en oración a Dios que por favor le diese salud, que le recuperase la vista. Y entonces el Señor respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Tienes alguna debilidad? ¿Tienes algún defecto de carácter o un defecto físico? Pues Dios te dice hoy: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En lo que somos débiles, si nos sometemos a Dios y su gracia, entonces será nuestra fortaleza. Mis apreciados amigos, la invitación, al igual que el apóstol Pablo, es que nos sometamos en la gracia de Dios. No vaya a ser que todo sea perfecto aparentemente en nuestras vidas y nos engrandezcamos. Si hay algo de quién o de en qué momento gloriarnos, entonces que nos gloriemos en Cristo Jesús. A estas alturas de este estudio bíblico, tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuáles son los límites de la gracia divina? ¿Comprendemos esto? ¿Lo entendemos? ¿Qué dice la Biblia y los testimonios o el espíritu de profecía concerniente a esto? Mis apreciados amigos, vemos que la gracia es un gran don de Dios en Cristo Jesús. Es algo muy interesante que Dios hizo por nosotros, el darnos a su Hijo, y el Hijo dar su vida por nosotros para que nosotros fuésemos salvos. Es un gran don, es un gran regalo que nosotros no merecíamos, pero sin embargo, Él decidió darnos este don por amor a nosotros. Ahora, ¿cuáles son los límites de la gracia? Es muy importante comprender esto para que podamos nosotros no sobrepasar esos límites y podamos nosotros prepararnos antes de sobrepasar estos límites de la gracia divina. Veamos, mis apreciados amigos y amigas, ¿cuáles son entonces los límites de la gracia divina? El primer límite de la gracia divina es la muerte o con la muerte. En Hebreos 9:27 nos dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahora, en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 167, nos dice que es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. Vemos, mis apreciados hermanos, entonces que claramente la inspiración, los testimonios, la pluma inspirada nos menciona que la gracia es un límite de tiempo en el cual nosotros somos probados. Ahora, vemos también que ni la muerte, ni la segunda venida de Cristo, ni cualquier otro acontecimiento nos cambiará el carácter. El carácter tenemos que cambiarlo nosotros acá mientras vivimos con la ayuda de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Mis apreciados hermanos, este cuerpo mortal, si nosotros tenemos la mente de Cristo o si obtenemos la mente de Cristo, este cuerpo mortal se convertirá en un cuerpo inmortal y esto corruptible en incorrupción. Mas, sin embargo, si no cambiamos nuestro carácter a semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues entonces este cuerpo mortal será destruido y esto corruptible será totalmente deshecho o desintegrado por las llamas de fuego y azufre. Vemos, mis apreciados amigos, que también con la lluvia tardía se cierra la gracia para la iglesia o para los que conocemos la verdad presente en estos días. Con la lluvia tardía, como vemos en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen
al Evangelio de Dios? Vemos que en Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 214, la sierva del Señor, inspirada, escribió y dijo: me fue mostrado que si los hijos de Dios no hacen esfuerzo de su parte, sino que aguardan a que el refrigerio venga sobre ellos y elimine sus males y corrija sus errores, si confían en que esto los limpiará de la inmundicia de la carne y del espíritu y los hará idóneos para dedicarse al fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados faltos. El refrigerio o poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado para ello, haciendo la obra que Dios los invita a hacer, que consiste en purificarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu y en perfeccionar su santidad en el temor de Dios. Mis apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas, debemos prepararnos como conocedores de la verdad de acuerdo a la luz que hemos recibido para la lluvia tardía. Muchos pensarán en cambiar cuando llegue la lluvia tardía. Recordemos que en los tiempos de Cristo y de los apóstoles, cuando cayó el Pentecostés, en los días de los apóstoles, habían miles y miles de personas que habían escuchado el Evangelio. En muchas ocasiones eran más de 10,000 personas que se aglomeraban para escuchar al Maestro. Mas, sin embargo, solo 120 almas recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. Hoy hay miles y millones de personas que dicen creer en Jesús, alabarle y glorificarle, mas sin embargo, pocos realmente recibirán el derramamiento del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que estar entre esos pocos. Muchos son llamados, mas pocos escogidos, lo que nuestro Señor nos dice en su palabra. Mis apreciados amigos y amigas, el tercer punto que tenemos acerca del límite, otro límite del cierre de la gracia de Dios, y en esta ocasión para el mundo entero, para todo el mundo o para todos los habitantes de esta tierra, será cuando Cristo salga del lugar santísimo. Muchos piensan que la gracia terminará cuando Cristo venga por segunda vez. Lo que no entienden es que antes de que Cristo venga, la gracia habrá acabado. Antes de que las 7 postreras plagas sean derramadas, la gracia habrá acabado. Así también como en los días de Noé, que 7 días antes de que cayera la lluvia y se abrieran las ventanas del cielo y cayeran lo que son las cataratas del cielo, que lloviese en los días de Noé, 7 días antes se había cerrado la puerta del arca y nadie más podía entrar, porque no era Noé el que había cerrado la puerta del arca, sino que era Dios mismo. Así también 7 plagas antes, o antes que se derramen las 7 postreras plagas, la gracia habrá acabado para todo el mundo, cuando Cristo deje de interceder por la raza humana y por su pueblo. En el libro de Amós 8:9 nos dice que en ese día, dice el Señor el Eterno, haré que el sol se ponga al mediodía y oscurecerá la tierra en pleno día. Vemos entonces una de las señales que se ve aquí claramente es que el sol entonces se pondrá en pleno mediodía y oscurecerá como que si fuese medianoche. Entonces, los que hemos estudiado las profecías entenderemos que la gracia habrá acabado. En ese día también se registra en Apocalipsis 22:11 algunas palabras de mucha importancia. Vemos en Apocalipsis entonces 22:11 que nos dice que el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el que es santo sea santificado. En ese día, mis apreciados amigos y amigas, ya no habrá tiempo para cambiar, ya no habrá tiempo para mejorar. Todo el mundo, todos los que no hayan aceptado el Evangelio,
todos aquellos que no hayan aceptado el triple mensaje angélico, el Evangelio eterno, entonces ya no tendrán oportunidad u otra oportunidad para la salvación. Andarán errantes de mar en mar. Muchos, como dice en el libro de Amós 8:11, muchos irán de mar en mar a escuchar la palabra de Dios. Andarán con hambre y con sed, no con hambre de pan ni con sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios, mas no la hallarán, porque ya no habrá oportunidad de salvación. Es hoy el día de salvación. Es hoy el tiempo en el cual tú y yo podemos aceptar a nuestro Señor como Salvador personal, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Tenemos hoy la oportunidad, la dicha de prepararnos para el reino de los cielos. Si no lo hacemos, entonces mañana puede ser demasiado tarde. En Primeros Escritos, la página 279, tenemos que prestarle mucha atención a estos acontecimientos que acontecerá o que pasará. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: «Consumado es». Cuando Jesús salga del santuario, los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Pero quienes sean injustos e impuros seguirán siendo también injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones, los sacrificios y las confesiones de ellos. Por lo tanto, lo que deba hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de ira ha de ser hecho antes de que Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial. Mis estimados hermanos y hermanas, tenemos entonces que prepararnos para salvar nuestras almas y salvar las almas de aquellos a quien amamos y de nuestros amigos, vecinos, hermanos de iglesia y de todos los que podamos nosotros salvar ahora. Porque cuando se cierre la puerta de la gracia, entonces, y sean enumerados los 144,000 santos vivientes, aquellos que tendrán una relación especial con Cristo, una relación íntima, aquellos que reflejarán en toda la historia de la humanidad el carácter de Cristo en sus vidas, cuando el último sea sellado, entonces será cerrada la gracia y Cristo dice: hecho es o consumado es, y ya no habrá gracia para ninguna otra persona. Tú y yo tenemos que prepararnos hoy y procurar formar parte de los 144,000. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos da para estar dentro de los 144,000. Otro punto donde llega el límite de la gracia de Dios o la gracia divina es cuando persistimos en rechazar la verdad y en arrepentirnos. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo, como lo podemos ver en la palabra de Dios. Esta blasfemia es de la siguiente forma, como lo vemos en San Marcos 3, 28 y 29, lo que pasaba con los fariseos y con los saduceos y con muchos en los días de Cristo. Cristo mencionó y dijo: os aseguro que todos los pecados y blasfemias serán perdonados a los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será culpable del juicio eterno. Mis apreciados hermanos, el Espíritu Santo es el que obra en nosotros y en nuestros corazones y en nuestras mentes para el arrepentimiento. Si nosotros no aceptamos a Jesús y no aceptamos al Espíritu Santo especialmente para que Él transforme nuestra vida y nuestra mente, entonces ya no hay remedio para salvarnos. Si vemos en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 265, párrafo 1, nos dice la sierva del Señor: ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo?
en atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Es esta obra la que hacían los fariseos y los saduceos y todos aquellos judíos que iban en contra de Cristo, porque decían que Cristo hacía milagros por Belcebú, príncipe de los demonios, o en otras palabras, por Satanás, o con el poder de Satanás. Mis apreciados hermanos, entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo se identifica cuando alguien dice que está obrando por Satanás cuando esta persona está obrando por Dios. Muy bien. Ahora, miremos el otro punto que es de mucha importancia y nos dice en Recibiréis poder, la página 34, párrafo 3, con obstinación resiste cada llamado, desprecia cada consejo y advertencia. El Espíritu de Dios deja de ejercer su poder para refrenar. Como consecuencia se escucha la sentencia: Efraín es dado a ídolos, déjalo. ¿Quién quiere que Dios diga de él esta palabra o de ella esta palabra? No debemos entonces resistir al llamamiento que Dios nos hace. Si nosotros rechazamos el llamado que Dios nos está haciendo hoy y con obstinación resistimos cada llamado, despreciamos cada consejo y advertencia, entonces se dictará la sentencia: fulano de tal es dado a los ídolos, fulano de tal es dada a los ídolos, déjalo. Entonces ya no habrá gracia para nosotros. Podremos andar con vida, podremos andar caminando y quizá hasta predicando, pero si hemos blasfemado contra el Espíritu Santo, ya no habrá remedio para nosotros. Es muy importante que nosotros luchemos con Cristo para cambiar nuestras vidas. Cuando haya un pecado en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos amoneste a dejarlo, por el amor a Dios y por el amor a nuestras almas, luchemos pronto en dejarlos. Luchemos pronto a dejar toda maldad y todo pecado y apartarnos de esto que nos destruye y que nos lleva a la perdición. Es interesante que la pluma inspirada en A fin de conocerle del 25 de agosto nos menciona que nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. La pregunta que debemos hacernos: ¿hace cuánto el Espíritu Santo te está llamando a ti? ¿Hace cuánto el Espíritu Santo me está llamando a mí? Para que le sigamos, para que hagamos su voluntad. Y estamos rechazando esa invitación a seguirle, a arrepentirnos, a dejar todo pecado. Mis apreciados hermanos, no juguemos con fuego porque podemos quemarnos. Mis apreciados hermanos, tenemos que buscar de Dios, buscar de su gracia para que podamos ser transformados. Mis apreciados hermanos, Dios nos invita con lágrimas, con súplicas a que volvamos a Él. Este puede ser tu último año. Este puede ser mi último año. O este día, hoy, puede ser tu último día. No sabemos. Tenemos que prepararnos para el Señor. Tenemos que entregarnos a Él. Nos dice y nos continúa diciendo: si rehusáis creer en Jesucristo como vuestro Salvador personal, significa que amáis la atmósfera que rodeó al primer gran apóstata, o sea, Satanás. Elegís esa atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo, y Dios os permite elegir. Es interesante, mis apreciados hermanos, que Dios nos da a cada uno de nosotros el libre albedrío. Él nos da a escoger qué es lo que queremos: la vida y la bendición, o la muerte o la maldición. Aunque Él nos aconseja: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hoy, ¿qué elegirás? ¿Posponer el hacer un pacto con Dios a través del bautismo? ¿Seguirás posponiendo el seguir a Jesús, el formar parte de la iglesia fiel?
¿O aceptarás el llamado de Dios? ¿Caminarás con Jesús? ¿Aceptarás esa invitación de nuestro Señor y Salvador personal? ¿Aceptarás esa invitación de venir a Él, de vivir con Él y para Él? Porque de lo contrario, podemos estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Puede ser que nuestras almas hoy, en este instante, esté corriendo grandes riesgos, grandes peligros. Mis apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas, miremos cómo muchas personas que perdieron la gracia divina fueron grandemente afectados. Tenemos aquí a Caín, cómo él tuvo la oportunidad de aceptar a Jesús, de aceptar a Dios, y éste se alejó, matando a su hermano, y se alejó de Dios. Tenía miedo a que le hicieran daño, pero no le tenía temor a Dios. Ahora, vemos a Lamec, el primer polígamo, cómo éste se deleitaba en el pecado y en la maldad. En los días de Noé, los antediluvianos, cómo se empecinaban en el pecado y en la maldad. Vemos Nimrod, vigoroso cazador en contra de Jehová. Vemos a Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura, como muchos hoy, por la comida, pierden la salvación. Vemos a Faraón, que por el orgullo, por la soberbia, prefirió el perderse y morir ahogado, persiguiendo a los fieles hijos de Dios. Vemos entonces cómo Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra el líder que Dios había puesto, contra Dios, y fueron tragados vivos juntamente con aquellos rebeldes y fueron consumidos por el fuego. Vemos la historia de Nadab y Abiú y también de Ofni y Fines, sacerdotes, cómo estos hombres que aún servían en el altar y en el santuario, pero se apartaron de Dios y de su gracia y tuvieron consecuencias terribles y estarán perdidos, eternamente perdidos. Vemos en la historia de Balaán, cómo un animal fue más inteligente que él, cómo un animal pudo ver al ángel y él, siendo profeta, no vio al ángel que tenía una espada desenvainada en medio del camino. ¿Cómo vemos entonces, mis apreciados hermanos, la vida de Saúl? Cómo el celo, la codicia del poder y la maldad, los demonios lo atormentaban por alejarse de la gracia de Dios. Vemos la vida de Acab y Jezabel, cómo estos se apartaron de la gracia divina, Acab por una mujer y Jezabel por el poder, el orgullo, la maldad y la idolatría. Se apartaron de la gracia de Dios y estarán entre los perdidos. Vemos cómo la historia de Judas, a pesar de que 3 años y medio anduvo con Jesús, pero éste se perdió eternamente por no aceptar la gracia salvadora de nuestro Señor. La nación judía, vemos cómo se perdieron como nación hasta el día de hoy. Vemos cómo ha venido degradándose más y más por no aceptar a Jesús como su Salvador personal. Vemos la historia de Pilato, cómo este hombre tuvo la oportunidad y tuvo a Jesús de frente y rechazó la gracia de Dios. Vemos la vida de Herodes, cómo este hombre, cuando mató a Juan el Bautista, se acabó la gracia para él, y cuando Cristo vino o cuando trajeron a Cristo ante Herodes, Jesús, nuestro Señor, ya no le dijo nada más porque no había gracia para él. Vemos a Ananías y Zafira por prometerle algo a Dios y no cumplir y no darle a Dios la parte que le correspondía o lo prometido. Vemos cómo echaron a perder su alma y murieron. Vemos a Festo y Agripa, cómo estos hombres tuvieron la oportunidad de escuchar a Pablo, pero nunca aceptaron el evangelio. Algunos querían casi ser cristianos, pero nunca llegaron a aceptar la verdad. Casi cristianos, pero totalmente mundanos. Casi salvos, pero totalmente perdidos. Mi estimado, mi estimada, vemos entonces los efectos de la gracia de Dios en un hombre y también los efectos de no tener la gracia de Dios en nuestras vidas.
Cuando tenemos la gracia de Dios, es para salvación. Hay una transformación. Cuando no, entonces nos hunde la desesperación y la perdición. ¿Qué elegirás hoy tú? Mis apreciados hermanos, la invitación del Señor es que elijamos su gracia, elijamos vivir de acuerdo a su voluntad hoy, que todavía no es demasiado tarde, porque llegará un día en que será demasiado tarde y no podremos disfrutar de las bendiciones de la gracia de Dios. Meditemos en 2 de Crónicas 15:2. El Señor nos dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Mis apreciados hermanos, no es que Dios nos deje a nosotros, sino que nosotros lo dejamos a Él. ¿Estás con Cristo o estás sin Él? Debemos preguntarnos, debemos cada uno preguntarnos si estamos con Jesús o no. No se ha revelado la fecha del cierre de la gracia, así como tampoco está revelado cuándo Cristo va a venir. Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando llegará a su fin el tiempo de gracia. Review and Herald, el 9 de octubre del año 1894. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. San Mateo 24:36. No hay un segundo tiempo de gracia. No hay un segundo tiempo de gracia para nadie, como lo vemos en el manuscrito 49 de 1894. No hay un segundo tiempo de gracia. Tenemos que prepararnos hoy. Así como tenemos una tan sola vida, tenemos solamente una oportunidad de gracia para salvarnos. No tenemos 3 o 2 oportunidades. Una sola oportunidad es prevista por su gracia para todos nosotros. Aprovecharemos esa oportunidad que Dios nos ha dado. Lamentaciones 3, 22 y 23 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviará hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Amós 8, 11 y 12. Mientras hoy tenemos oportunidad, busquemos a Dios. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y tornémonos a Dios, el cual tendrá de nosotros misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pasó la siega, hablarán muchos, dirán muchos, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Que estas palabras no sean expresadas por ti. Preparémonos para encontrarnos con nuestro Dios, como lo vemos en el libro de Amós 4:12. Preparémonos para no decir estas palabras. En 2 de Crónicas 39, el Señor de Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Dios no quiere abandonarte. Dios no quiere dejarte. Mis apreciados amigos, amigo, amiga que me escuchas, que me ves, vuélvete al Señor. Volvámonos a Dios, y Él entonces, si nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros y nunca jamás nos abandonará. Volvamos a Jesús, volvamos a su gracia. Gracia sublime. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos de la gracia sublime y divina. Ni Satanás tiene tal fuerza a menos que se lo permitamos. Únicamente el pecado, oscura mancha que llena de tinieblas, nos separa del eterno Salvador y de su poder redentor. Nada nos separará del amor de Cristo, únicamente si nosotros decidimos separarnos de Él por el pecado, por la maldad, por el enemigo.
la invitación de Dios hoy tenemos que decidir, hoy quiero, como un niño que necesita de su protección, de la protección de su gracia y perdón, someterme a su voluntad. Así como un niño, así como María Magdalena, sometámonos a su gracia. ¿Cuál será tu decisión? ¿Cuál será mi decisión? Mis apreciados hermanos, que la gracia del Señor Jesús sea con todos nosotros. Que la gracia del Señor Jesús sea contigo, sea conmigo y que Dios nos ayude. Mis apreciados hermanos, recuerden que Dios los ama. Recuerden que Dios es amor, pero que también Dios es fuego consumidor. Quiero terminar este estudio haciendo una breve oración por ti y por mí. Déjanos en los comentarios sus peticiones de oración. Déjanos en los comentarios alguna pregunta, alguna duda que tengan. Recuerden también siempre compartir este mensaje. Suscríbanse al canal para que cuando nosotros subamos temas inspirados por la palabra de Dios y los testimonios puedan ustedes también disfrutar de estos temas que son de vital importancia para estos días que son muy malos. Quiero orar por ti, quiero orar por mí, quiero orar por nosotros. Oremos. Amoroso y tierno Padre Celestial, Señor, ayúdanos a que podamos no traspasar los límites de tu gracia, podamos prepararnos. Ayuda a cada uno de tus hijos e hijas que ven este mensaje a prepararse y que podamos nosotros, Señor, disfrutar de tu gracia aquí en esta tierra. Bendícenos, ayúdanos y sálvanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, mis apreciados hermanos, compartir este mensaje. Recuerden siempre suscribirse al canal. Recuerden también, mis apreciados hermanos y amigos, darle a la campanita para que puedan disfrutar de mensajes bíblicos e inspirados por los testimonios y puedan comprender y crecer más en el conocimiento de la verdad. Recuerden que usted también puede ser un misionero virtual. Dios te bendiga grandemente.